Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar sobre Martín Lutero, sobre la Reforma. Pero para poder hablar de la Reforma, tendríamos que regresarnos un poco a todos esos orígenes que dieron. Estamos hablando de la historia de Inglaterra. Estamos hablando de ese movimiento de la Reforma. ¿Qué fue lo que hizo que ese monje alemán llegara a tener esa culminación de todas estas arbitrariedades que estaba pasando la iglesia con los monarcas, con la monarquía? Y por eso era tan importante que habláramos qué tan importantes eran los papas en esa época. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que no es una situación que se le ocurrió a Martín Lutero. Viene de mucho tiempo atrás, porque este hombre que está en Alemania, en una pequeña iglesia, él le toca ir a Roma y se va a dar cuenta de toda esa riqueza, toda esa cosa tan suntuosa que estaba ahí y que no se tenía piedad de todo lo que estaba originando en los pueblos. Entonces él viene, pero aquí hay un factor muy importante. El factor es el de la imprenta. La imprenta ayuda a Martín Lutero a imprimir y distribuir todas esas 95 tesis donde va a ir plasmando qué es lo que estaba haciendo el clero, qué es lo que estaba haciendo el Vaticano, que estaba cobrando las indulgencias. Aquí es importante todo esto porque sin esa gran ayuda que tenían de la imprenta no se hubiera podido lograr, porque ya habían habido pues muchas reformas, todo ese papel de la oligarquía que se estaba dando. Ahora, en este año, cumple 504 de haberse hecho todo ese movimiento de la reforma en Alemania. El hecho de haber impreso la Biblia en alemán, Martín Lutero, va a dar origen al idioma alemán. Aquí, ¿qué es lo que se va a ir viendo? Vamos a ir desglosando porque nos tenemos que ir más atrás, donde va a haber ese cautiverio de Babilonia en el papado, donde van a empezar a ver movimientos políticos, sociales, pero aquí había grandes inconvenientes. Uno de ellos es que la Biblia no estaba al acceso de que lo leyera cualquier persona. Aparte estaba en un idioma que era el latín, que nomás tenían acceso los sacerdotes y la gente pudiente. Entonces la gente no sabía alemán, entonces no tenía acceso de poder leer ni interpretar la Biblia. Y aquí va a irse pasando eso. Hubo una reforma en todo eso. Dicen que Martín Lutero nace en 1483 y va a tener a lo que le llaman los años del oscurantismo. Esos años de la iglesia del oscurantismo, donde va a haber ciertos obstáculos y excesos entre todas las conductas, tanto sexuales como de estar ostentando el oro, porque habían, inclusive habían papas que se vestían de riqueza, se vestían de oro y hacían hasta presunción de ser como tipo césares. Aquí esto pues va a estar sujeto a todo esto. Este papa que yo les comento, que hacía toda esta clase de alardes, ¿sí?, era el papa Bonifacio VIII. Y eso ocurrió en 1294 y él estuvo hasta el 1303, donde aquí él iba en las peregrinaciones diciendo: yo soy el Papa, yo soy el César, y ese tipo de situaciones pues no les parecía a la gente. Aquí van a estar sujetos, decía él que tenía, sacó así como ciertas reglas, donde decía que todas las personas tenían que estar sujetas a los papados, ¿sí? Era como, decía que era absolutamente necesario
para la salvación de todas las criaturas humanas, estar sujetas al romano pontificio. Claro que esta situación no estuvieron de acuerdo y ahí es donde se va a empezar a suscitar muchas situaciones, porque esto de la reforma efectivamente lo viene a culminar Martín Lutero, pero viene de mucho, mucho atrás, donde se van a implementar todas estas reformas y estas protestas. Aquí se va a ir transformando porque hubo eventos importantes en los que, por ejemplo, en todos esos movimientos que habían, inclusive cuando se hace lo de la reforma, también van a intervenir grandes músicos, entre ellos Sebastián Bach, en el que él va a constituir de que en las misas haya música, ¿sí? Entonces, estos son eventos que van a ir marcando toda esa reforma que se va a ir haciendo, todos esos movimientos que van a dividir realmente a Europa en dos. Esta división que va a ir haciéndose y comprometiendo todo ese movimiento y esos pensamientos a cargo de las lectura, como les comentaba yo, que no se podía leer la Biblia, cualquier persona tampoco la podían interpretar. El gran obstáculo era el idioma, que estaba escrito en latín y nada más tenían pues pocas personas acceso a dicho idioma, hasta que llegan los grandes innovadores que van a hacer, que la van a meter al alemán por primera vez, que va a ser Martín Lutero, y después se va a hacer una Biblia en inglés, que es donde va a tener también mucha difusión. Aquí se va a ir marcando todo esto porque, como ya les dije, va a irse atrasando. Tenemos que ver muy atrás, desde la llegada de los padres peregrinos en el Flower, que llegan a Estados Unidos y donde van a hacer la fundación de las 13 colonias. Ellos venían pues perseguidos de todos esos conceptos de religiosidad, y por eso están emigrando a otros países por todos esos asentamientos de andarlos persiguiendo por sus cuestiones religiosas. Después va a llegar otro barco llamado el Flower, que va a ser la biosfera, que actualmente se llama Flower, y que ahí va a estar ubicada en San Andrés y Providencia. Todos estos conceptos de protestantes van a tener una característica. Todos estos protestantes, no va a estar incluido nada de los villancicos, no van a haber cantos al pesebre, no va a haber seguimiento a los Reyes Magos ni a la Virgen, porque ellos van a empezar a cantar canciones que le llaman caros, que le cantan a la naturaleza, al árbol, a la nieve, a los países invernales, pero sacan totalmente las cuestiones del pesebre. Aquí se va a ir haciendo pues todo ese origen del capitalismo. Dicen que en Irlanda y Escocia, desde el siglo XV al XVI, todos estos protestantes, todas esas regiones bajas de Escocia, van a ir dando margen a todos esos protestantes de regiones bajas y altas, los factores religiosos que se van a hacer, y todo Escocia como movimientos católicos. Si se dan cuenta, tenemos que irnos atrasando para atrás para ir viendo de dónde va a salir esa mentalidad de la reforma. La reforma, que es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Todos esos años de oscuridad que van a ir formando parte de la reforma, y que en realidad el concepto de protestantes viene cuando se va a hacer una carta donde van a tener pues reformas con una ley que se había hecho llamada las Dieta Spira, que posteriormente vamos a hablar sobre toda esta parte evangélica, y que se iba retrasando, porque aquí se va a empezar a cambiar los conceptos religiosos por conceptos políticos, sociales, que en la iglesia va transformando. Va a ir transformando toda esa
sucesión, y aquí se va a empezar a desencadenar y a venerar pues todos esos poderes religiosos, y que van a ir colmándose y llenándose de vicios, que en realidad no son las religiones, y son los hombres que en determinado momento pues van a ir contaminando todos esos conceptos que se tienen, porque antiguamente no se hablaba de Europa. Europa va a empezar a hablarse a partir de que viene Martín Lutero y hace lo de las tesis, donde se empieza a hacer ese movimiento de la reforma, porque antiguamente nada más estaba concentrado todos los movimientos en cuestiones religiosas, nada más se hablaba en el mundo de religiosidad. Todos esos conceptos que se van haciendo, y pues aquí habían países en Europa, en la parte norte, como era Dinamarca, Estados Unidos, Suiza y Canadá, en los que se hablaba nada más de esos conceptos. Y pues aquí después vamos a hablar de Francia, por lo que está esa frase que dice, pues Francia, París realmente vale una misa, cuando vamos a ver que uno de los reyes le van a proponer convertirse de ser protestante al catolicismo. Pero eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos más adelante en la historia de Inglaterra, porque por eso es importante que sepamos todos estos datos de cómo se va a ir haciendo, se va a ir colonizando en todo ese siglo, que va a llegar a África a colonizar, y todos estos elementos culturales que van a irse conformando e interpretando esa ruptura entre esos padres peregrinos y esa paz religiosa que ellos venían buscando, donde se va a involucrar pues a Enrique VIII y a Ana Bolena, y se acoge la religiosidad y esa ruptura contra la reforma. España va a empezar a colonizar todos los dominios, y va a entrar todos los poderes entre Estados Unidos y Canadá, donde va a haber esa llegada de Inglaterra, de esos padres peregrinos, y va a haber todo ese seguimiento y esa cacería de brujas en Salnes. La historia va a ir situando actos a Martín Lutero con la ayuda de la imprenta, aunque la imprenta ya se conocía en China, ¿sí? Van a ver todos esos movimientos, porque la imprenta tenía una característica, esos tipos movibles que podían copiar, porque antiguamente nada más habían copistas, habían libros maravillosos que no se podían vender pues en ninguna librería, en ningún lado, porque el problema era del idioma. Toda esa intervención que tuvo la imprenta el 31 de octubre de 1517, y esa interpretación de la Biblia al idioma alemán, va a ir haciendo de que se haga ese cambio. Pues como se dan cuenta, hablar de la reforma, hablar de ese movimiento cuando Enrique VIII va a hacer esa conversión de religiosidad por casarse con Ana Bolena, es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Que tengan un buen día y nos veremos en la próxima ocasión.